Pero Esta bueno, al final, conferencia comenzará a grabarse. como os decía, no, pues es que ricasco a todos por estar aquí porque, bueno, el tiempo es oro, ¿no? Y si algo no nos sobra es precisamente tiempo, así que, bueno, es un honor para mí, ¿no? Que vayamos a compartir, ¿no? Esta horita juntos, pues para hablar de un tema tan extenso, ¿no? Y que da para tanto como el tema de la analítica de datos y especialmente pues a Iluminada y al Colegio de Economistas por darnos a nosotros también la oportunidad, ¿no? De compartir con vosotros un poquito más, ¿no? Sobre nuestro mundo y sobre las oportunidades que nos ofrece, porque bueno, sí que es verdad que es un mundo muy amplio, es un mundo del que se habla mucho, ¿no? Últimamente, pero también es verdad que es un mundo en el que todavía las empresas y los profesionales, a mi modo de ver, todavía no son muy conscientes de realmente, ¿no? Con un enfoque práctico, ¿no? Cuáles un poco las ventajas que ofrece, ¿no? Así que por nuestra parte, como has comentado, que somos, realizamos una actividad, ¿no? De consultoría en este ámbito y de formación también, ¿no? Tanto a empresas como a profesionales. Con todo lo que tiene que ver con la analítica de datos nos vemos un poco en la obligación de evangelizar de alguna manera, ¿no? Es decir, de trasladar un poco, como decía antes, pues las bondades, ¿no? Y las oportunidades que este mundo nos ofrece. Así que, bueno, pues este ratito que vamos a estar juntos, pues para nosotros es una oportunidad estupenda. Perdonad, ¿eh? Vale, como os ha comentado Iluminada, efectivamente en We Are Clickers, bueno, pues trabajamos en transformar o ayudar a las organizaciones y a los profesionales a convertir sus datos en una ventaja competitiva. ¿Vale? Me iba a presentar, pero creo que con la presentación estupenda que me ha hecho Iluminada no hace falta. En cualquier caso, bueno, os dejo aquí mi email por si en algún momento, bueno, a lo largo de la sesión me gustaría que podáis trasladarnos las dudas, las inquietudes que tengáis o cualquier cuestión en la que os interese profundizar y en la que os podamos ayudar, pero si no, bueno, pues tenéis aquí nuestro email, ¿vale? Para que os podáis poner en contacto con nosotros en cualquier momento. Un poco a lo largo de la sesión, pues como os decía, nos gustaría ayudar a entender un poquito mejor, ¿no? Por qué todo el mundo habla de esto, porque estamos constantemente hablando de la analítica de datos, ayudar a entender también un poquito los roles profesionales, los distintos roles que hay en este mundillo, cuál es el paso a paso, ¿no? de un proyecto de estas características, por qué no solamente nos quedamos en una fase de analítica de datos, sino que este tipo de herramientas nos permiten llegar un paso más allá, ¿no? Y aportar un valor añadido extra, digamos, para la gestión de nuestras organizaciones y al final pues hemos recopilado una pequeña, ¿no? Una pequeña guía de casos de uso por sectores, porque siempre, ¿no? Los casos prácticos nos ayudan a aterrizar mucho mejor, ¿no? De lo que estamos hablando, del potencial que este tipo de herramientas pueden tener para nosotros, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues seguramente pues porque todos los que estamos aquí compartimos, ¿no? Esa inquietud, ¿no? de estar preparados y estar preparadas para abordar, ¿no? Los retos que el futuro nos demanda, ¿no? Y la verdad es que todo lo que tiene que ver con la digitalización está claro que es un must, ¿no? en este futuro que nos va a tocar abordar, ¿no? Pero en concreto, cuando hablamos de analítica de datos, la verdad es que hay un montón de términos, ¿no? Desde Business Intelligence, Big Data, Data Analytics, bueno, y un montón de términos más, ¿no? En este quién es quién, digamos, del mundillo de los datos, del que se habla mucho, pero que realmente a las empresas parece que nos cuesta un poquito todavía aterrizar, ¿no? ¿Esto en qué se traduce, ¿no? En mi caso concreto, para mi empresa concreta y para mi posición concreta, la posición que yo ocupo en mi empresa y en el futuro profesional en el que quiero estar, digamos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que nos marcamos hoy es, pues en este quién es quién, ¿no? Tratar de ayudaros a enfocar de una manera más o menos clara cuál es la posición que ocupáis actualmente o que os gusta ocupar, que creéis que ocupáis actualmente, tanto en el mapa de vuestra organización como en el mapa de vuestro propio roadmap profesional, digamos, pero también un poco que os ayudemos a entender no solo dónde estáis, sino dónde os gustaría estar dentro de unos años, ¿vale? De manera que este recorrido entre un punto y el otro, bueno, pues lo podáis intentar de alguna manera tener un poquito más claro, ¿vale? Y lo que también nos gustaría de alguna manera es, uno de los objetivos que nos planteamos es el de reconciliarnos en cierta manera con la tecnología, ¿no? La verdad es que en nuestra experiencia, ¿no? Cuando nos acercamos a una empresa a contarles lo que hacemos, hay determinados términos, ¿no? Como inteligencia artificial, machine learning, etcétera, que echan un poquito para atrás, ¿no?
No vamos a abundar mucho en esa parte a lo largo de la sesión de hoy, pero sí que es verdad que me gustaría trasladaros un poco el mensaje, ¿no?, de que cada vez todo es mucho más sencillo, ¿no? Y que aunque hay palabras como programación, por ejemplo, que a veces, ¿no?, o algoritmo, ¿no?, que a veces pues, a determinados perfiles como que les genera un cierto rechazo, la verdad es que cada día es más sencillo, cada vez es más sencillo, ¿no?, hacer uso de todas estas herramientas, acercar todas estas herramientas en nuestro día a día. De hecho, si diagnosticáis un poco vuestro día a día, seguramente seréis conscientes de que utilizáis muchísimas herramientas que nos facilitan nuestra vida cada vez más, ¿no? Y yo estoy segura que dentro de unos años cualquiera de nosotros podremos diseñar un algoritmo de inteligencia artificial sin necesidad de saber programar ni nada por el estilo, porque la verdad es que las tecnologías cada vez van más rápido y cada vez son más facilitadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues si conseguimos también un poquito que con el webinar de hoy, ¿no?, ciertos términos no nos generen rechazo, sino todo lo contrario, un poco de interés y de curiosidad, pues bueno, habremos conseguido otro de los objetivos que nos planteamos, ¿no? En todo caso, por favor, cualquier duda, cualquier cuestión que queráis que comentemos, no dudéis en trasladárnosla vía chat o activando el micrófono. Y bueno, esperamos que sea una conversación cercana y que resulte de utilidad ante todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues sobre el mundo de los analistas de datos. Seguramente cuando erais unos niños o unas niñas, ¿no?, y alguien os preguntaba eso de qué quieres ser de mayor, a ninguno de los que estamos aquí se nos ocurrió en ningún momento hablar de que nos gustaría ser analista de datos, ¿no? Aunque es verdad que cada vez, ¿no?, somos más cool, digamos, de alguna manera, ¿no?, porque con todo esto de la analítica de datos se nos atribuyen, digamos, ¿no?, otra serie de términos, o se acercan otra serie de... Cuando hablamos de analítica de datos estamos hablando también de inteligencia artificial, de Big Data, Machine Learning, o términos que suenan como cool, ¿no?, y que a muchos jóvenes, digamos, le hace, ¿no?, pues que este mundo les resulte cada vez más atractivo, ¿no?, y quieran enfocar sus carreras profesionales hacia este mundo. La verdad es que cuando pensamos en datos, la imagen que se nos viene a la cabeza a muchos de nosotros tiene más que ver con esto que os acabo de enseñar ahora, ¿no?, que el Excel de repente ha dejado de funcionar o se ha quedado colgado, ¿no?, mucho más que con los otros términos de los que hablábamos antes, ¿no? La realidad es que la analítica de datos abarca todo este camino, digamos, ¿vale?, del Excel a la inteligencia artificial. Digamos que hay un enorme recorrido, ¿no? Y a veces nos resulta un poco complejo entender un poco cuál es el proceso de un punto al otro, digamos, de alguna manera, ¿no? Y depende cuál sea nuestro interlocutor, en qué tipo de empresa trabaje o cuál sea su rol profesional, bueno, pues al hablar de analítica de datos piensan en unos términos o en otros, ¿no? Yo cuando visualizo el tema de la analítica de datos en las organizaciones, lo visualizo como si fueran una especie de capas, digamos, ¿vale? Hay una capa más básica, ¿no?, que sería una capa que aplica a cualquier organización, cualquier negocio, ¿no?, me atrevería a decir que cualquier negocio del mundo, que tiene que ver con la materia prima, con los datos, ¿no?, con que esa organización tenga datos de sus procesos, de sus clientes, de sus empleados, de sus trabajadores, de su competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa fase que tiene que ver con tener esos datos ahí, con tener esos datos accesibles, con que esos datos estén al servicio de la organización, digamos que es una capa básica que todas las empresas tienen que abordar, ¿vale? Estoy hablando de conseguir de alguna manera esa materia prima. Esa fase, ¿no?, pues tiene mucho que ver en muchos casos también con toda la gente que se dedica a sistemas, ¿no?, con los informáticos de nuestra organización, o bueno, depende de lo grande o pequeña que la organización sea, bueno, pues pueden ser tareas que recaen en otros departamentos, no tanto en el perfil de un economista, digamos, pero también es verdad que esos datos hay que utilizarlos, hay que trabajarlos, hay que manipularlos de alguna manera, ¿vale? Entonces, todas esas tareas un poco más operativas, si quieres, ¿no?, más administrativas, ¿no?, bueno, pues es un poco a eso a lo que me refiero cuando hablo de esa capa más básica, digamos, ¿no?, de esa fase más básica que afecta un poco a todos. Sobre esta habría un siguiente nivel, ¿no?, que es la fase analítica, ¿no? Es la fase en la que yo ya necesito ser capaz de transformar esos datos en conocimiento, ¿no? Esa fase de la que tanto se habla, ¿no?, que es de tomar decisiones a partir de los datos, ¿no?, de ser capaz de interpretar esos datos, ¿vale? En esta fase en la que es fundamental, ¿no?, tener unos conocimientos de negocio para ser capaz de interpretar esos datos adecuadamente. Y después habría una siguiente realidad, una siguiente capa,
que no está ni mucho menos al alcance de todas las organizaciones ni de todos los profesionales a día de hoy. O sea, sí que estaría al alcance de muchas organizaciones, muchos profesionales, pero la realidad es que la mayoría de las empresas no lo están haciendo y las que lo están haciendo seguramente con un nivel de sofisticación muy inferior al que venden, digamos, de alguna manera, ¿no? Y esta fase se refiere no solo a ser capaz de generar conocimiento a partir de los datos, de ser capaz de analizar los datos y sus relaciones, sino de alguna manera de modelizar una realidad, ¿vale? De construir un modelo matemático, entre comillas, para dar respuesta a una realidad de negocio, ¿no? Vosotros que sois economistas, al final lo entendéis perfectamente, porque de hecho en economía de lo que se trata en realidad, ¿no? En muchos casos, y corregirme si me equivoco, ¿no? Es de tratar de construir un modelo, ¿no? Que explique, ¿no? Que si yo incido sobre determinadas variables económicas, espero que ahí se genere un comportamiento, impacte de una determinada manera, ¿no? En la economía de un país, en la economía mundial incluso, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente eso, ¿no? Es decir, tratar de modelizar la realidad de nuestra empresa, ¿no? En base a una serie de variables, en base a unas hipótesis, y con esa modelización de esa realidad, yo ya no necesito tanto los datos, sino que me quedo con el modelo que he construido y ese modelo me permite tomar decisiones sin necesidad de los datos, ¿no? Me permite simular el futuro, ¿no? Me permite saber qué es lo que va a pasar sin que ese futuro haya llegado aún, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de modelización hablamos de eso, ¿vale? Y esa es la fase que toca con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque cuando hablamos de datos hablamos de inteligencia artificial y hablamos de ese mundo que es el machine learning, ¿no? Aprendizaje automático en el cual nuestros algoritmos, digamos, ¿no? Pues construyen un modelo, ¿no? Que nos permite, pues eso, modelizar la realidad de nuestra empresa. Y luego veremos algún ejemplo sencillo, ¿vale? Entonces, digamos que cuando hablamos de analítica de datos en las organizaciones, yo lo simplificaría un poco en estas tres capas, ¿no? Y aquí, pues cada una de vosotras y cada uno de vosotros, pues veréis un poquito en qué fase está vuestra empresa, en qué fase os encontráis vosotros, os situáis profesionalmente. Y no quiere decir que una capa esté sobre otra, que unas fases sean más importantes que otras, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es pues una manera de describir de alguna manera, ¿no? El potencial, ¿no? que las herramientas de analítica de datos nos pueden aportar. Pero luego habría otra siguiente capa, ¿no? Que es aquella que ocupan pues, los líderes, ¿no? y los directivos de nuestras organizaciones, ¿no? Que al final, sin tener esa necesidad de entrar a conocer las herramientas técnicas, disculpadme, pero esto ha sido un fallo del directo porque pensaba que tenía el ordenador, es que lo tengo enchufado, pero el botón está apagado. Así que si me permitís un segundo solo. Estaba el interruptor del enchufe apagado, ya lo siento. Este pequeño lapsus. ¿Me oís bien? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye. Sí. Vale, gracias. Pues como os decía, ¿no? Este nivel, ¿no? Bueno, pues que ocupan, digamos, los líderes de las organizaciones, no es necesario, ¿no? Que entren en la parte técnica ni que entren en entender la complejidad de las herramientas, etcétera, pero sí que es importante, ¿no? Que entiendan bien cuáles son los procesos de su empresa, que entiendan bien cuáles son las herramientas y la complejidad que aportan cada una de ellas y que entiendan sobre todo, ¿no? El potencial que cada una de estas herramientas nos puede aportar y también, por supuesto, cuáles son las competencias que el equipo tiene que tener, ¿no? Para poder hacer frente a estos retos, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Es importante sobre todo, ¿no? Que, como os decía antes, ¿no? Pues no solamente la cuestión de manejar adecuadamente las herramientas, no es importante solamente manejar adecuadamente los procesos, sino que es muy, muy importante en todo este mapa, de alguna manera, entender bien el negocio, ¿no? Porque si no entendemos bien el negocio, podemos llegar a adoptar o a extraer conclusiones de los datos, como que, por ejemplo, los países donde más premios Nobel consiguen es aquellos en los que consumen más chocolate y, por tanto, ¿no? La manera que tenemos de hacer que en nuestro país haya más premios Nobel por millón de población es pues, que la gente coma más chocolate, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, pues al final
Esto es peor todavía si en el eje X, en lugar de hablar de chocolate, hablamos de tabaco, porque efectivamente el gráfico es muy similar, ¿vale? Así que, bueno, es importante, como os decía, no solamente conocer bien las herramientas y tener una capacidad analítica importante, sino también conocer bien el negocio para ser capaces de conjugar conclusiones que sean adecuadas, ¿no? Y que no nos lleven a tomar o a extraer conclusiones totalmente erróneas, ¿no? A partir de los datos que manejamos. Entonces, bueno, volviendo a la parte de las capas que os comentaba, ¿no? Tenemos, como os decía antes, la capa más básica, digamos, ¿vale? La de, pues de cómo tengo que tomar esos datos y hacer que esos datos estén disponibles para toda la organización, ¿vale? Estamos hablando en este caso de perfiles administrativos, de la parte de sistemas, que pues como no es nuestro colectivo, pues la dejamos ahora mismo un poco más al margen, digamos, y de incluso perfiles técnicos que muchas veces, ¿no? Nos ha tocado a todos pues coger esos Exceles, ¿no? Y manipularlos y pelearnos con ellos, ¿no? Pues hasta conseguir, ¿no? Que tengan la estructura adecuada para que nosotros podamos abordar los análisis que necesitamos. Estos perfiles tienen que tener competencias como efectivamente el manejo de las herramientas y garantizar que esos procesos que realizamos para que estos datos estén accesibles a la organización tengan la calidad que requerimos. Y siempre es muy importante que en esta fase, sobre todo, tengamos muy en cuenta el elemento de la automatización, ¿vale? Porque en general este tipo de procesos en gran medida se pueden automatizar. Y no sé vosotros y vosotras en qué tipo de empresas trabajáis, pero estoy segura de que muchas y muchos de vosotros identificáis un montón de tareas, ¿no? Que están relacionadas con esta fase, que se realizan de manera manual, que nos hacen perder muchísimo tiempo al cabo de la semana, muchísimo tiempo al cabo del mes y que se podrían automatizar, ¿no? Entonces yo creo que esta es uno de los elementos en los que tenemos que tener el foco para transformar, ¿no? Esta fase y para hacer que nuestra empresa y que nuestro día a día sean más eficientes de alguna manera, ¿no? Entonces, el tipo de herramientas, bueno, pues depende mucho, las herramientas en esta fase depende mucho de las herramientas que tengamos en nuestra organización, del volumen de nuestra organización, etcétera, ¿vale? Pero básicamente van a ser, bueno, pues las herramientas que nos permitan acceder a las bases de datos de nuestra empresa, herramientas de Business Intelligence y, como no, nuestro querido Excel, sin el cual, bueno, pues yo creo que sin el Excel no somos nada, ¿no? En la siguiente fase, que estábamos hablando de esa fase analítica, en esta fase, en los perfiles profesionales que trabajan aquí y que necesitan desarrollar esta competencia son prácticamente cualquier perfil técnico, ¿vale? Cualquier economista seguramente, independientemente de que trabaje en ámbitos más financieros, marketers, contables, logística, gestión de talento, bueno, da un poco igual en qué perfiles, en qué tipo de, cuál sea un poco nuestro expertise profesional, digamos, incluso en los perfiles directivos, ¿no? Es necesario, ¿no? Que desarrollen muy bien esta competencia, ¿no? Estas competencias analíticas y de negocios que, como decía antes, son las que realmente nos permiten extraer conclusiones valiosas a partir de los datos. Y aquí lo que tenemos son dos grandes aliados, que son los cuadros de mando y las herramientas de visualización de datos, ¿no? Que vienen a ser un poco lo mismo, básicamente, ¿no? Bueno, hay herramientas, digamos que son podemos llamar de una manera o de otra a las herramientas, ¿no? Y no son exactamente lo mismo, pero bueno, en cualquier caso, a lo que nos referimos, ¿no? Es a esa necesidad que tenemos de extraer de los datos aquella información que es realmente valiosa, ¿no? Y de mostrársela al mundo de una manera atractiva, ¿no? Porque esto es algo seguramente en lo que nadie nos hemos formado explícitamente, ¿no? Pero es una competencia muy importante, ¿no? El ser capaz de renunciar a un montón de información, el menos es más, pero hacer que eso que queremos trasladar, esas dos ideas con las que se van a quedar nuestros oyentes, esas dos ideas con las que se van a quedar nuestros jefes o nuestras jefas, ¿no? Sean realmente las ideas importantes, ¿no? Las que realmente aportan valor a la organización, ¿no? Y aquí pues también depende un poco de qué herramientas tengamos un poco a las que tengamos acceso, pero básicamente pues podemos estar hablando sobre todo de herramientas como herramientas de Business Intelligence, herramientas otro tipo de herramientas de visualización de datos, etcétera, ¿vale?
Y luego, como hablábamos antes, habría un tercer nivel que tiene ya más que ver con la parte más de modelización, ¿no? Aquí son perfiles analíticos dentro de una organización los que son capaces de construir estos pequeños modelos sencillos, y ya si hablamos de modelos más complejos estaríamos refiriéndonos a otros perfiles pues, más técnicos de data scientists o científicos de datos, ¿no? Donde hacemos uso sobre todo de herramientas como la estadística, machine learning, etcétera, y luego pues incluso herramientas de modelización de datos, ¿no? Algunas de las cuales requieren de saber programar, pero otras, ¿no?, nos permiten cada vez más, como os decía antes, pues construir modelos, ¿no?, modelos de machine learning, etcétera, sin necesidad incluso de saber programar. Y luego, como decíamos antes, estábamos hablando de los perfiles directivos, ¿no? Los perfiles directivos que es necesario e imprescindible que tengan conocimientos de negocio y de los procesos de la compañía, que tengan una visión clara, ¿no?, de hacia dónde quieren dirigir a su empresa y de cómo tienen que diseñar la planificación estratégica para conseguir los objetivos de digitalización de la empresa, que tienen que ser capaces de identificar el potencial de las metodologías y de las herramientas que queremos manejar, y que tienen que ser capaces también, ¿no?, de ver que muchos de estos proyectos son rentables desde el primer día, ¿no?, pues por el ahorro de costes que nos suponen o por el aumento de ingresos que implican, ¿no? Y por supuesto tienen que ser capaces también de identificar cuáles son las competencias que tienen que tener los equipos para ser capaces, ¿no?, efectivamente de llevar a cabo estos retos. Todo esto va a depender un poco, lógicamente, un poco la posición en la que nos situemos en este mapa, ¿no?, pues va a depender efectivamente del ciclo de vida profesional en el que nos encontremos, ¿no? Si somos una recién licenciada o un recién licenciado, estaremos seguramente preguntándonos cómo podemos enriquecer nuestro currículum, cómo podemos hacer que las empresas nos den nuestra primera oportunidad profesional. Si somos personas ya que tenemos una cierta experiencia, lo que nuestras inquietudes estarán más encaminadas a pues saber, ¿no?, cómo podemos mejorar nuestros skills profesionales, cómo podemos ser más eficientes y realizar nuestro trabajo con un mayor nivel de calidad. Si somos líderes y directivos, estaremos pensando en cómo podemos dirigir a nuestra empresa por el camino de la digitalización y en si nuestra competencia está invirtiendo dinero en este tipo de proyectos, porque efectivamente son proyectos que les van a permitir identificar ventajas competitivas frente a otras empresas como la nuestra. O si, por ejemplo, nos encontramos atascados profesionalmente, pues seguramente estaremos pensando, ¿no?, en cuáles van a ser las profesiones del futuro o cómo tenemos que prepararnos, ¿no?, para hacer frente a estos nuevos retos y poder dar un giro a nuestra vida profesional, ¿no? No sé si queréis hacerme alguna pregunta, queréis plantear alguna cosa. Vale. Pues al final, un poco como os decía antes, ¿no? Yo si paso al cabo del mes 3 horas en hacer un informe, 5 horas en hacer otro informe y 8 horas en hacer otro informe de manera recurrente todos los meses, cuando soy consciente, ¿no?, de que eso se puede automatizar, cuando soy consciente de que eso se puede hacer con un clic, ¿no? Bueno, pues al final, evidentemente a nadie nos gusta perder el tiempo y tampoco nos gusta que nuestra organización pierda el tiempo, ¿no? Entonces, es también un poco por nuestra parte, ¿no?, el intentar identificar, ¿no?, de todas las tareas que realizamos a lo largo de nuestro día a día, bueno, pues de todos esos miles de informes que manejamos en nuestra compañía, hay algunos, estoy segura, de que no se leen, ¿no? Si Marie Kondo, ¿no?, viniera a ver un poco, ¿no?, los procesos de nuestra empresa, ¿no?, y viera todos los informes que generamos y toda la cantidad de información que generamos, y seguramente seríamos capaces de identificar un montón de información que nadie mira y que nadie lee, ¿no? Páginas y páginas de informes que no tienen ningún sentido, ¿no? Se trata un poco también bueno, pues de salir de nuestra zona de confort, ¿no?, y de cada X tiempo, ¿no?, hacer esa revisión, ¿no?, de todos los procesos que realizamos y ver, ¿no?, dónde están aquellas tareas, ¿no?, que se pueden automatizar, ¿no?, y que pueden hacer ganar mucho dinero a nuestra empresa, porque al fin y al cabo, si nosotros hacemos que ese tiempo no lo dedicamos a esas tareas y lo podemos dedicar a otras muchas tareas en las que seguramente aportaremos muchísimo más valor, bueno, pues eso es dinero, ¿no?, directamente que estamos haciendo ganar a nuestras empresas, ¿no? Cuando hablamos de automatización, no solamente vamos a estar hablando de automatizar procesos manuales, ¿no? En muchos casos, como luego os comentaré brevemente, también estamos hablando de automatizar incluso toma de decisiones. Es decir,
hay veces que podemos hacer que las máquinas automaticen o tomen las decisiones un poco por nosotros. Entonces, en definitiva, ¿no? Al final, vale, tenemos más o menos claros cuáles son los roles profesionales, tenemos más o menos claro qué tipo de funciones realiza cada uno de estos roles, qué tipo de competencias tienen que tener. Muy bien, entonces, si queremos abordar un proyecto de datos, ¿qué tendríamos que hacer, ¿no? Los ingredientes son bastante sencillos, ¿no? Al final, básicamente, estamos hablando de datos, es decir, ¿qué datos necesito? Bueno, pues tendremos que hacer un análisis de si lo que necesito son datos de mis clientes, datos de mis procesos, datos de mi equipo, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Bueno, pues vamos a identificar, ¿no?, cuáles son los KPIs clave para mi negocio, cómo voy a poder diseñar cuadros de mando o herramientas de visualización de datos atractivas y sencillas. Y con todo esto, ¿no?, si estoy haciendo un pastel con estos ingredientes, pues estoy pensando también un poco en cuál va a ser la guinda, ¿no?, que le voy a poner a mi pastel, ¿vale? Y esta guinda, en el caso de las herramientas de analítica de datos, puede venir de la mano de la automatización, como decíamos antes, de procesos. Puede venir de la mano de optimización de estos procesos, es decir, hacerlos más eficientes, más óptimos, mejores, ¿no? O incluso, pues, de, como decíamos antes, de modelizar, ¿no?, la realidad de mi negocio con un modelo que me permita tomar mejores decisiones, como luego veremos con un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Al fin y al cabo, de lo que se trata es de pensar, o sea, algo tan tonto como pensar, ¿no? La gente a veces se ríe cuando muchas veces suelo preguntar a la gente, oye, si tú cuando piensas, ¿no? Y la gente se ríe, ¿no? Como diciendo, qué pregunta más absurda, ¿no? Y yo digo esto porque la realidad es que yo me identifico en mí misma que no tengo tiempo para pensar, o sea, que paso muy poco tiempo pensando, que cuando era joven pensaba muchísimo más, ¿no? Y al final es necesario, ¿no?, buscar esos momentos en los que de repente, uy, te viene ahí la idea maravillosa, ¿no?, el eureka famoso, ¿no?, que dices, ostras, pues mira, esta idea la voy a implementar mañana, ¿no? Bueno, pues creo que es importante, ¿no? Pero que es importante y que es súper sencillo, no es más que eso, ¿no? Dedicar también un poco de tiempo a darle una vuelta, ¿no? Realmente, ¿qué tipo de información necesito? Realmente, ¿cómo voy a mostrar esta información de una manera sencilla, ¿no? Y una frase para mí bastante interesante, aunque os parezca un poco heavy, es esta, ¿no? Una vez la escuché y se me quedó grabada a fuego, ¿no? Cualquier tonto, entre comillas, es capaz de construir algo complejo, ¿no? Lo realmente excepcional es diseñar algo simple, ¿no? Y algo tan sencillo como pensar, ¿no?, pensar en eso, en qué es lo que necesito. A veces es más fácil hacer tareas y hacer un informe y otro informe y coger datos y cruzarlos y generar variables y más variables. Y muchas veces la clave no está en eso, ¿no? La clave muchas veces está precisamente en simplificar. Porque si lo pensamos, como luego os contaré, en realidad, cuando hablamos de modelizar una realidad, ¿no?, como buenos economistas que sois, una realidad una modelización consiste precisamente en eso, en hacer las cosas sencillas, ¿no? Evidentemente, el hacer las cosas sencillas hace que perdamos muchos matices, ¿no?, que sin duda los matices son muy importantes, pero por contra ganamos otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía antes, se trata de pensar qué necesitamos, qué necesita mi negocio, ¿no? Y eso es súper importante y es lo primero, lo fundamental. ¿Qué necesito, no? ¿Para qué hago todos estos análisis? ¿Para qué hago todos estos informes? ¿Qué es lo realmente fundamental, no? Entonces, una vez que sé lo que quiero, es sencillo. Solo tengo que disponer de los datos que me permitan dar respuesta a esas preguntas que me estoy haciendo, ¿no? ¿Esos datos los tengo? ¿Están al alcance de mi organización? ¿No los tengo? Si es que no los tengo, ¿los puedo conseguir de alguna manera? ¿Los puedo comprar? ¿De dónde los puedo obtener, no? Bueno, pues ese sería el siguiente paso, ¿no? Una vez que tengo los datos, lógicamente los voy a preparar, ¿no? Los voy a cocinar, ¿no? Los voy a manipular para que estén preparados para dar respuesta a lo que necesito. Después voy a tratar, lo he puesto en clarito, porque no siempre podemos abordar o vamos a querer abordar esta fase de modelización, pero en algunos casos trataré de modelizar de alguna manera esta realidad a partir de estos datos. Y luego, y eso sí, muy importante, haré uso de herramientas de visualización de datos que me permitan mostrar al mundo, ¿no?, el resultado de mis análisis, ¿no?, que me permitan vender de alguna manera, ¿no?, el trabajo que he realizado. ¿Vale? Estoy en un webinar. Vale. Pues a mí me va bien. Vale, es que recasco. Vale. Vale.
perdonad, es que justo me han venido a la oficina y me han dicho que no funciona internet. Vosotros me oís bien, ¿verdad? Sí, sí. Es que me he pegado un poco de susto. Pero bueno, aquí, mientras nosotros, con nosotros no haya problema. Vale, perfecto. Entonces, como os decía, este es un poco el ciclo, ¿no? El ciclo de vida del dato, ¿no? Que tenemos que seguir, los pasos que debemos de aportar, pero en el centro siempre, como veis aquí, está el talento, ¿vale? Es decir, estamos las personas, ¿no? Que somos las que tenemos que tener esa capacidad, ¿no? De abordar estos proyectos y hacerlo realidad. En el centro está el talento y inundándolo todo, un poco están las herramientas, ¿no? Porque al final, pues para cada una de estas fases, depende de en qué empresa estemos, depende de cuál sea nuestro objetivo, podremos utilizar unas herramientas u otras, ¿no? Y si hablamos de qué herramientas hay en este mundillo, pues al final, no sé qué os parece, esta imagen, que es el Big Data Landscape de 2015, este es el de 2016, este es el de 2018 y este es el de 2020. Lo cual no sé si resulta desesperante o todo lo contrario, ¿no? Al final, cuando hablamos de herramientas, bueno, pues como veis, cada año surgen nuevas y nuevas herramientas que dan respuestas a necesidades cada vez más concretas. Evidentemente, conocerlas todas o aspirar a conocerlas, simplemente el nombre, ¿no? de las herramientas es algo totalmente... Vamos, en fin, no sé vosotros, pero yo al menos no tengo ningún interés, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que tenemos herramientas, miles de herramientas que están diseñadas para hacernos la vida más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la moraleja con la que me quedo con todo esto. Y hablando de herramientas, bueno, pues simplemente pues quería traeros, seguramente que todos o casi todos ya conocéis, ¿no? Una herramienta como Power BI. Entonces, al final, perdonad, simplemente, bueno, una herramienta como esta, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo de muchas de las herramientas que hay. Os traigo esta porque quizás, ¿no? Es un poco la que a día de hoy más gente utiliza, pero vamos a ver, si estamos pensando en una herramienta que nos aporte valor, que aporte valor a nuestro negocio, etcétera, ¿no? Una herramienta que nos permita conocer así la evolución de nuestras ventas, coger un año concreto, ver un comercial en concreto de nuestro equipo, qué ventas ha realizado, nos permite seleccionar una empresa en concreto y ver qué cifra de ventas tiene esa empresa, nos permite indagar sobre un tipo de producto y vemos en qué empresa lo estamos vendiendo, cómo está evolucionando el precio, nos permite saber el número de ventas por cliente, nos permite saber bueno, para un cliente en concreto, bueno, qué tipo de productos, qué comercial accede, bueno, quiero decir, algo tan sencillo como esto nos permite incluso, pues, aquí filtrar pues las empresas que tienen un cierto volumen de trabajadores, nos permite filtrar por sectores de actividad, nos permite, en definitiva, si ya está, ¿no? Al alcance de cada uno de nosotros, ¿no? Porque este tipo de herramientas son o gratuitas o tienen un coste muy bajo, ¿no? Quiero decir, si ya tenemos herramientas de este tipo, ¿no? Que nos permitan diseñar estos cuadros de mando tan útiles, ¿no? Y tan valiosos para todas nuestras empresas, bueno, pues que además son herramientas súper sencillas de utilizar, ¿no? Súper intuitivas, ¿no? Que tienen una curva de aprendizaje muy cortita, digamos, bueno, pues yo creo que poco más podemos decir en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿no? Os quería hablar, ¿no? Pues, de esa parte, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, un poco más ligada a captar los datos y a utilizarlos, ¿no? Pues para sacar de ahí conclusiones y para hacer uso de ellos para nuestro negocio, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero si todo el mundo habla tanto de la analítica de datos, ¿no? No es solamente porque efectivamente, como solemos decir muy habitualmente, los datos nos permiten tomar mejores decisiones, nos permiten diseñar empresas más inteligentes, sino que además todo este mundo de los datos nos permite llegar un poquito más allá, ¿no? Nos permite llegar un poquito más allá porque tiene algunos secretos, digamos, ¿no? O esconde algunos secretos, ¿no? Que algunas empresas ya han descubierto, ¿no? Que básicamente consisten en que, bueno, nosotros no somos capaces, ¿no? Nuestra mente no está preparada, ¿no? Para procesar toda esta cantidad de información, toda esta cantidad de variables, ¿no? Y necesitamos ayuda, digamos, ¿no? De máquinas, ¿no? Que nos ayuden efectivamente
a tomar o a conocer mejor o a explorar mejor un poco la realidad de nuestro negocio, ¿no? A veces nos resulta un poco frustrante, ¿no? Pues no ser capaces, ¿no? de llegar a todo de alguna manera, ¿no? Pero me gustaría, os planteo este pequeño ejercicio, a ver si alguien se anima, ¿no? Que no es otro que el de tratar de pensar, ¿no? Que cada uno de vosotros tratéis de pensar, ¿no? En vuestro día a día, en vuestra empresa, ¿no? En vuestro quehacer diario, digamos, de alguna manera, tratéis de pensar en cosas, ¿no? En tareas que actualmente realizáis las personas, pero que creéis que una máquina podría realizar por vosotras o por vosotros, ¿no? Entonces, os animo a que penséis un minutito en eso, ¿no? En si identificáis en vuestro día a día alguna tarea, ¿no? Si identificáis en vuestro día a día tareas, funciones, ¿no? que pueden hacer, ¿no? Que podrían hacer las máquinas o un algoritmo, un robot por vosotros, ¿no? Cuando planteamos esta cuestión, ¿no? Hay gente que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Estamos hablando de, bueno, es un tema sin duda bastante polémico, ¿no? Estamos hablando de quitar puestos de trabajo, de que las máquinas empiecen a realizar este tipo de tareas. Bueno, yo entiendo que es una cuestión, ¿no? Que tiene muchas aristas, ¿no? No sé si alguien se anima a escribir por el chat alguna idea. Yo de mientras divago un poquito, ¿no? Yo siempre lo pienso como, o sea, un poco, evidentemente yo desde mi rol, lógicamente, pues lo veo como algo estupendo, ¿no? Pero bueno, entiendo que pueda ser una cuestión, ¿no? Que genere cuanto menos bastante controversia, ¿no? Mira, por ejemplo, Arcade se ha animado a hablar de la contabilidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay un montón de procesos que se pueden automatizar, ¿no? Incluso que se podría optimizar, ¿no? Es decir, la fiscalidad, ¿no? Se puede seguramente optimizar, ¿no? Quiero decir, yo creo que los humanos podemos hacer un montón de cosas que las máquinas nunca van a ser capaces de hacer, ¿no? Y yo lo visualizo como que, ostras, que las máquinas realicen esas labores, que si las puede hacer una máquina es porque, pues sinceramente, mucho valor tampoco aportan, ¿no? Y bueno, y nosotros nos dedicamos a hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Entonces, bueno, veo que solo Arcaiz ha sido valiente y se ha animado a darnos una idea. No sé si el resto no se os ha ocurrido o os habéis cortado un poco en poner la respuesta, ¿no? Pero al final un poco, pues, poner el precio de vuestro producto, por ejemplo. Eso es algo que estoy segura de que una máquina lo puede hacer, seguramente. Con datos estoy segura de que lo puede hacer mejor que nosotras y que nosotros, ¿no? O, por ejemplo, hacer simulaciones, ¿no? A futuro, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Como buenos economistas, seguramente que se pueden diseñar unos modelos, ¿no? Que a partir de muchísimos valores, de muchísimos datos, las máquinas pueden hacer muy bien, ¿no? O identificar, ¿no? Segmentos de clientes que seguramente nosotros identificamos a través de nuestra intuición y de nuestra experiencia, pero estoy segura de que las máquinas pueden identificar grupos de clientes que se comportan de manera similar y a los que, por tanto, es interesante ofrecerles los mismos productos, los mismos precios, etcétera, ¿no? Y así, pues podríamos servir con infinidad de ejemplos, ¿no? Entonces, de la misma manera que en la revolución industrial, de repente lo que pasó es que las máquinas empezaron a fabricar objetos, ¿no? Pues todo el mundo también. Fue una revolución, efectivamente, pues porque de repente cosas que hacían los humanos empezaron a hacer las máquinas, ¿no? Bueno, pues ahora yo creo que también estamos ante una auténtica revolución porque lo que estamos presenciando es la industrialización de la toma de decisiones, de alguna manera, ¿vale? Ahí hay muchas decisiones que están tomando las personas, pero que es posible que las máquinas también tomen. Y aunque nos cueste en ocasiones, ¿no? Pensar en ello, ¿en serio crees que las máquinas no podrían hacer cosas mejor que tú? ¿En serio crees que una máquina no podría conducir mejor que nosotros? Y si eso realmente implicaría que se van a salvar vidas en los próximos años, ¿no? Bueno, ya sé que es un tema un poco polémico, ¿eh? Bueno, aquí os lo dejo, ¿vale? En realidad hay muchas decisiones, ¿no? que podemos tomar a partir de los datos. En realidad, cuando hablamos de datos, normalmente lo que solemos hacer como buenos economistas, ¿no? Es tener una hipótesis, como por ejemplo que el precio de un producto va a depender
o va a influir, mejor dicho, en el número de unidades que vendamos de nuestro producto. A partir de esta hipótesis la contrastamos con datos, ¿no? Esta hipótesis la contrastamos con datos y una vez tenemos los datos, como decíamos antes, modelizamos de alguna manera esta realidad, ¿vale? A partir de, en este caso, pues una ecuación muy sencillita que nos permite renunciar a los datos y quedarnos solo con el modelo. Entonces, una vez que tenemos esto así, somos ya capaces de, para un nuevo valor de la variable X, en este caso del precio, ¿no? Podríamos simular qué pasara, ¿no? Si cambiamos el precio a nuestro producto, cuántas unidades podríamos llegar a vender, ¿no? Bueno, y esta realidad que hemos simplificado de una manera muy sencilla, bueno, pues en realidad, ¿no? La podemos utilizar también, este ejemplo, ¿no? Pues para simplificar casos más complejos, ¿no? En los que los datos no responden quizás a una recta, sino a una curva, datos más complejos en los que no estamos hablando solo de 2 variables, sino de 3 variables o de incluso n variables, ¿no? En el espacio de n dimensiones, que diríamos los matemáticos, ¿no? Y bueno, en un espacio en el que hay un montón de parámetros que no podemos controlar, ¿no? Que incluso nos podrían decir pues, que esas bolitas, por ejemplo, si son nuestros clientes, pues son de diferentes colores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta simplificación de la realidad, como decíamos antes, nos quita matices. Evidentemente, no tenemos un dibujo tan perfecto como la propia realidad, pero sí que es verdad que nos permite tomar decisiones y nos permite identificar, ¿no? Decisiones más inteligentes, y lo que es más importante, no solamente nos permite tomar mejores decisiones, sino que lo que también nos permite es medir el error de alguna manera de esas decisiones que estamos adoptando, ¿no? Medir el error y corregir, ¿no? Corregir estas decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que podemos hacer de una manera relativamente sencilla, ¿no? Esta pequeña guía, ¿no? que os he planteado, bueno, al final es una pequeña guía que nos puede servir como reflexión, ¿no? De hecho, nosotros en nuestras sesiones de consultoría estratégica con empresas lo que hacemos es un poco eso, identificar, ¿no? Siguiendo un roadmap bastante sencillo, ¿no? Identificar cuáles son esos proyectos en los que realmente la analítica de datos avanzada nos puede aportar un valor añadido, digamos, de alguna manera, ¿no? En realidad, en definitiva, de lo que estamos hablando es de tomar decisiones, de resolver problemas o de hacer cálculos que un algoritmo puede hacer incluso mejor que nosotros mismos, ¿no? Al final, las máquinas son nuestras aliadas, o bueno, podemos verlas como unas aliadas, ¿no? Y gracias a los datos, bueno, pues somos capaces de hacer, ¿no? que ellas trabajen de alguna manera para nosotros, ¿no? Y que hagan que nuestras empresas y que nuestras vidas sean mejores, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente os traigo ya una batería de ejemplos de aplicación, ¿no? De cosas que gracias a la analítica de datos podemos hacer, ¿no? Para distintos sectores en este caso, ¿vale? En el mundo de las finanzas, por ejemplo, estaríamos hablando de que podemos desarrollar modelos de pricing, optimización de la fiscalidad, de la gestión del riesgo, de automatización de procesos contables, de detección del fraude. Si trabajáis en temas de marketing, bueno, pues son muy comunes, ¿no? El desarrollo de sistemas de recomendación de productos que para clientes parecidos ofrecen productos parecidos, modelos de prevención de fuga de clientes, es decir, identificamos qué clientes son los primeros con los que tienen más posibilidades de irse de nuestra compañía, segmentación de clientes, venta cruzada de productos, cálculo del lifetime value de un cliente, ¿no? En cualquier empresa, digamos, más relacionado con procesos, podríamos hablar de optimización de procesos, de predicción del stock, mantenimiento preventivo, automatización de procesos, detección de anomalías. En personas que os dedicáis al ámbito del talento, pues estaríamos hablando de modelos de predicción del absentismo laboral, por ejemplo, de medición del desempeño, de retención e identificación del talento, de gestión de currículums. Aquí no hemos hablado, pero todo el mundo de tratamiento de datos de gran volumen de textos, ¿no? Que hablan de cosas, ¿no? ¿De qué hablan, ¿no? Estos textos, ¿no? ¿De qué habla un currículum, ¿no? Pues podemos identificar de qué está hablando un currículum, ¿no? Sport Analytics, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿no? Pues mejora del rendimiento, análisis del competidor, predicción de resultados. Bueno, pues hay un montón de temas que se pueden abordar gracias a los datos, ¿no? Y otro tipo de aplicaciones prácticas, pues por ejemplo, hay veces que tenemos un montón de documentos que
que tenemos que manejar, ¿no? Y las herramientas de datos nos permiten automatizar, ¿no? La carga de un montón de volúmenes de ficheros sin tener que hacer eso de manera manual, pero incluso estamos a un nivel en el que podemos transformar un papel en un formato digital. Es decir, hoy en día, de una manera muy sencilla, ¿no? Y muy al alcance de cualquier empresa, si tenemos los datos, o sea, si tenemos papeles, ¿no? Somos capaces de ese papel escanearlo, pero al escanearlo además somos capaces de traducir, ¿no? Esas imágenes, que son las letras, en letras reales y por tanto en un documento digital, ¿no? Del que además, como ya sabéis, ¿no? Pues hay algoritmos que saben de qué va ese texto, ¿no? Son capaces de interpretar, ¿no? El contenido de esos documentos, ¿no? Además, somos incluso capaces de saber esos textos qué tipo de sentimiento transmiten, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, las reclamaciones de nuestros clientes, etcétera. Bueno, pues somos capaces de saber, ¿no? Un determinado texto si está transmitiendo un significado positivo, ¿no? De alegría, de satisfacción, de felicitación, o por el contrario, ¿no? Nos está trasladando una queja o está criticando a nuestra compañía, etcétera, etcétera. Otra tarea muy importante y que nos quita muchísimo tiempo es todo lo que tiene que ver con la descarga de datos de webs, ¿no? Seguramente algunos de vosotros o algunas de vosotras, ¿no? Cada X tiempo pues accederéis a los datos de vuestra competencia, pues para ver los precios que tiene la competencia o para descargaros determinada información pues de, por ejemplo, webs oficiales, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esta labor, ¿no? De acceder a una web y descargar determinada información de esa web también se puede automatizar de una manera bastante sencilla. Y luego, bueno, pues en definitiva, todo lo que tenga que ver, ¿no? Pues con generar informes, ¿no? Generar documentos a partir de un solo clic, ¿no? Estas son un pequeño resumen de algunas de las aplicaciones prácticas que podemos hacer con analítica de datos avanzada. Y bueno, pues este es un poco el pequeño resumen que había planteado, que Iluminada me indicó que, bueno, que estaría bien que la sesión durara unos 45 minutos para dejar espacio a las preguntas. Y bueno, he estado bastante formal, creo que son y 49, o sea que esto es todo. No sé si todo lo que tenía pensado contaros hoy, no sé si tenéis alguna duda, queréis trasladarme alguna pregunta. He andado un poco apurada por el tiempo y no sé si en algunos capítulos no os he contado alguna otra cosilla que tenía pensado contaros por ahí, pero bueno, si tenéis cualquier cosa, encantada de escucharos. Bueno, Leire, no sé si ha quedado todo suficientemente claro. Ha habido un momento en el que me ha asustado y todo, porque estáis todos tan callados que he dicho, a ver si es que se me ha ido el wifi de verdad y he estado aquí hablando sola. Y me pega un pequeño susto, ¿eh? Bueno, no sé si hay alguna cuestión para plantear por parte de los asistentes. Y bueno, la verdad es que a mí me ha parecido muy clara tu exposición y muy ilustrativa, ¿no? Al final has presentado un mapa totalmente completo de los pasos que hay que ir dando, y ahora es empezar a trabajar cada uno de nosotros acerca de esa pregunta de qué es lo que necesito, qué es lo que realmente necesito. Y bueno, y de dónde consigo esos datos, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar con esa estrategia que nos permita tener la información suficiente como para tomar decisiones pasando por la visualización de los datos, etcétera. Entonces, no sé si los asistentes han tenido alguna impresión, alguien quiere compartir sus inquietudes con respecto a este tema. Hola, ¿me oís? Sí. Sí, no, o sea, quería agradecer a Leire su exposición, ¿eh? Yo, o sea, no es que tenga una pregunta, yo creo que realmente cuando ella planteaba lo de qué pueden hacer las máquinas mejor que nosotros, un poco asusta la respuesta, ¿no? Porque seguramente pueden hacer casi cualquier cosa mejor que nosotros, ¿no? Y a veces lo que nos falta es visualizar cómo, bueno, lo que es posible, y que igual desconocemos ni siquiera que es posible,
pues puede ser trasladado un poco a nuestro día a día, cada uno en nuestra función, ¿no? Pero bueno, es verdad que estos cambios que son un poco disruptivos, pues son difíciles de traer luego cada uno a su realidad diaria, ¿no? O sea, no hay, yo por mi parte no tengo preguntas, pero porque es un mar de dudas un poco todo lo que has planteado, ¿eh? No porque yo creo que la exposición ha estado muy bien y te lo agradezco, vaya. Sí, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Por una parte está todo lo que tiene que ver con la ética, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que hoy en día también están surgiendo muchas iniciativas, ¿no? Que hablan de la ética de los algoritmos, etcétera, ¿no? Que eso es todo un mundo aparte, ¿no? Que es súper interesante también, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego, por otra parte, efectivamente, el miedo un poco, ¿no? Que nos asusta, ¿no? Que nos asusta un poco pensar que efectivamente puede llegar un punto en el que las máquinas, ¿no? Van a hacer cosas que las van a hacer incluso mejor que nosotros, ¿no? Pero yo creo que ahí está el ser inteligentes y el ser capaces de diseñar un futuro mejor para todos, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? Porque acabaríamos con muchas de las miserias del mundo, ¿no? Y las personas, en teoría, ¿no? Tendríamos que vivir con mucha mejor calidad, ¿no? Y podríamos tener mucho más tiempo, pues, para disfrutar, ¿no? De las cosas que nos gusta hacer en la vida de alguna manera, ¿no? Entonces yo igual soy un poco happy, pero yo lo visualizo un poco así, ¿no? Y luego respecto al otro punto que planteas, que yo creo que es quizás el más interesante y en el que más empresas, ¿no? Están ahora mismo un poco con esa incertidumbre, ¿no? Que es efectivamente el cómo este tipo de herramientas pueden aportar en concreto a mi empresa, ¿no? Claro, sí que es verdad que hay algunas soluciones, ¿no? Y algunos proyectos, ¿no? que son como, bueno, pues más o menos, ¿no? Que pueden servir, ¿no? Para empresas de más o menos el mismo sector, o bueno, quiero decir que son soluciones que pueden ser comunes, ¿no? a distintas empresas, ¿no? Y ahí quizás nos resulte más fácil visualizarlo, ¿no? Pero yo creo que si pensamos, ¿no? en qué tipo de decisiones, ¿no? Qué tipo de tareas, ¿no? Se realizan, sobre todo, pues tareas que se realizan de manera más o menos repetitiva en nuestra empresa, ¿no? Tareas que son más o menos mecánicas o incluso tareas que no son mecánicas, ¿no? Que hay personas que toman unas decisiones, pero que esas decisiones que están tomando esas personas las realizan en base a una serie de variables, ¿no? Entonces, ese tipo de tareas, lo interesante es que a veces se pueden automatizar para que la realice una máquina, pero en ocasiones quizás simplemente se pueden desarrollar, ¿no? Sistemas que apoyen a la toma de decisiones de esas personas, ¿no? O sistemas que nos permitan medir, ¿no? Cuántas veces nos equivocamos, ¿no? Para que la próxima vez que tomemos una decisión, por lo menos sepamos en cuánto nos estamos equivocando, ¿no? Quiere decir que hay también, bueno, ser un poco creativo, ¿no? Y es tener curiosidad y tener ganas de explorar, y luego también lo que os comentaba antes, ¿no? Pues que son cualquiera de las herramientas de las que hemos hablado, ¿no? Tanto las que están en una fase como en otra, pues son herramientas que están a disposición, ¿no? de cualquier empresa y de cualquier profesional a día de hoy, ¿no? No son herramientas prohibitivas que están solo al alcance de muy pocas empresas, ¿no? Entonces también me gustaría trasladar un poquito ese mensaje, ¿no? Yo creo, hola Liren, yo Hola, creo Carlos. que la clave está en la curiosidad que nosotros tenemos y el soporte que nos dan las máquinas para hacer preguntas pues bueno, a la empresa, ¿no? A cómo mejorarla en todos los aspectos. Igual nos centramos mucho en la automatización, pero bueno, hay muchos aspectos que están por descubrir todavía. Y con respecto a la pregunta que te quería hacer, yo creo que cuál es alguien que se embarca en un proyecto de estos, ya sea empezando pues, cualquier cosa, ¿no? De las que has mencionado. ¿Cuál es el principal reto que tiene una organización para arrancar con todo esto? Los datos, ¿no? Todo esto se basa en datos, pero claro, yo creo que en estos momentos no sé a qué nivel a qué nivel estamos de cara a poder capturar esos datos y poder establecer técnicas de este tipo, como las que estabas mencionando. Yo, por mi experiencia, un poco, ¿no? Realmente las empresas, la mayoría de las empresas de nuestro entorno todavía están muy, muy verdes, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Se habla de modelos de machine learning y tal, y bueno, al menos en mi experiencia, creo que muchas empresas, incluso empresas potentes,
realmente no conocen bien a la empresa, no conocen bien la empresa, no conocen bien su cliente, con lo cual a mí a veces me sorprende que yo, o sea, en muchos casos, cuando vas a presentar los resultados de un proyecto, las empresas se quedan alucinadas con una simple herramienta de visualización de datos. Es decir, más que empezar a aplicar, ¿no?, modelos súper sofisticados, ¿no?, hay muchas empresas que no se paran a analizar realmente cosas que están pasando dentro de la empresa y que son un reto y algo que deberían de saber sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que quizás, ¿no? Esa es la situación de muchas empresas, ¿no? Y luego lo siguiente es arrancar también un poco, ¿no? Es tener curiosidad, ponerse un objetivo pequeño, abordable, ¿no? Y a partir de ahí también pues ir un poco tirando del hilo, ¿no? Es como cuando diseñas un cuadro de mando, ¿no? Igual empiezas por un gráfico, ¿no? Y de repente esos mismos datos te van haciendo preguntas, ¿no? Los datos te van un poco como, digamos, de alguna manera interpelando, ¿no? Oye, oye, ¿por qué esto será así? Y buscas, ¿no? Y tiras del hilo y de repente pues es que necesito esta información y luego necesito esta y la otra, ¿no? Y un poco yo creo que con los proyectos de datos también pues pasa un poco eso, ¿no? Que es empezar, ¿no? Empezar a probar, a experimentar, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Pues ello mismo te va llevando a abordar otros proyectos, etcétera, ¿no? Y medir, que es algo que a día de hoy yo creo que no todos estamos haciendo bien, ¿no? Medir para Porque mejorar. al final yo como economista, yo he dado econometría, pero y es verdad que no sé si en muchos sitios, excepto en bancas, se esté aplicando en el día a día en cuestiones empresariales para tomar decisiones, sea el ámbito que sea. Igual en banca es un poquito más, está un poquito más avanzado el uso de modelos econométricos y yo creo que estamos en una situación ahora mismo en la que nos permite utilizar y poner en práctica todo lo que hemos aprendido como economistas en la carrera, ¿no? Que según salías de la carrera, pues decías, uff, ¿y esto qué herramientas tengo yo ahora mismo para poder aplicar estos modelos? Pues ha llegado el momento en el que existen, ¿no? Y están accesibles, creo. Sí, sí, totalmente. En banca, sin duda, ¿no? Fueron un poco los pioneros, digamos, ¿no? También por aquello de Basilea, ¿no? Que al final, pues a las entidades financieras que eran capaces de predecir el riesgo de sus clientes potenciales con modelos de analítica de datos avanzada, con machine learning, etcétera, bueno, pues al final les primaban, ¿no? Digamos, ¿no? Pues porque tenían que el capital regulatorio que las entidades tenían que reservar, pues era inferior, ¿no? Aquellas que concedían riesgos a partir de modelos que demostraban que eran capaces de utilizar este tipo de modelos para dar el riesgo a sus clientes, ¿no? Pero luego, como bien dices, ¿no? Cada vez hay más, ¿no? Antes, pues, ¿quiénes tenían grandes bases de datos para hacer cosas? Pues la banca, ¿no? Pero a día de hoy es que los datos están ya ahí al alcance de cualquiera, ¿no? Yo te diría, yo precisamente he trabajado muchos años en el mundo de las finanzas y en el mundo del marketing, ¿no? Y al final, por ejemplo, en el mundo del marketing, ¿no? Pues hay muchísimas cosas por hacer, ¿no? Y vosotros como economistas, pues sabéis, ¿no? El precio del cliente impacta, o sea, el precio del producto, en la oferta, la demanda, no sé qué, ¿no? Bueno, pues tenéis ahí, ¿no? O sea, hay mil posibilidades, ¿no? De conocer mejor a tu cliente y en base a eso ofrecerle, ¿no? Lo que ese cliente realmente necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Yo veo que en el mundo del marketing hay muchísimas posibilidades de aplicar este tipo de técnicas, ¿no? En el mundo de las finanzas, que es otro mundo que para vosotros, bueno, en el que de hecho sois los expertos, digamos, ¿no? Yo creo que también aquí, desde el punto de vista de las finanzas, hemos dicho, ¿no? Pues que hay cosas que las máquinas pueden hacer mejor que nosotros o que las máquinas pueden hacer por nosotros, pero es que incluso las máquinas pueden hacer cosas mejor que nosotros, ¿no? Porque al final una máquina puede probar miles de combinaciones que nosotros físicamente es imposible que hagamos esas pruebas y esos cálculos, ¿no? Estos algoritmos nos permiten optimizar, ¿no? Optimizar los resultados, ¿no? Y hacer un montón de combinaciones y ver qué funciona mejor, digamos, yo qué sé. Es que la verdad es que hay muchos campos de aplicación, ¿no? Lo que pasa que, bueno, poco a poco, ¿no? Cada sector, cada empresa, ¿no? Es diferente y bueno, pues al final, pues sí, no es, digamos, o sea,
es como si tuviéramos, ¿no?, una caja de herramientas, ¿no?, que con la caja de herramientas que tenemos respuesta a necesidades, ¿no? Leire, te hemos perdido. Se ha ido tu voz. Leire, Se ha te hemos bloqueado. perdido. Sí, Se ha ido la voz. sí, sí. Ha vuelto, parece. Sí, ahora ya te hemos recuperado, sí. Te has quedado ahí con la palabra en la boca. Sí, ¿te has quedado sin cobertura? Es que eso os preguntaba si me habéis oído bien. No sé si me habéis perdido en algún momento porque me ha salido un mensaje de que el audio se había ido un momento. ¿Me habéis oído bien? Esta última parte de tu exposición no te hemos oído. Ha habido un momento en que se ha perdido. Vale, no sé en qué punto me he quedado, pero creo que os estaba comentando, ¿no? Pues que es un poco como si fuéramos, ¿no? Tenemos una máquina, una caja de herramientas, ¿no?, con la que podemos, pues digamos que dar respuesta a distintas soluciones, ¿no? Es como cuando un médico tiene delante un paciente y bueno, pues tiene que diagnosticar a ese paciente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro caso es un poco lo mismo, ¿no? Y por eso quizás es tan apasionante en nuestro mundo, ¿no? Porque tenemos que ver un poco esa empresa, ¿no?, como paciente, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, ¿no? Si tiene fiebre o si tiene tos o qué síntomas tiene, ¿no? Y bueno, y un poco en base a eso, ¿no?, pues pensar, ¿no?, cuál es la mejor técnica, ¿no?, pues para operar a ese paciente, digamos, de alguna manera, ¿no? Es difícil extraer soluciones que valgan para todo el mundo, pero creo que es un mundo apasionante, ¿no? Y que la otra cosa buena, que no sé si me habéis oído, es que cada vez hay más datos, ¿no? Con lo cual cada vez tenemos más empresas a las que poder operar, ¿no? Y más oportunidades, ¿no?, de explorar, ¿no?, de diseñar soluciones para nuestras empresas cliente, o incluso, ¿no?, los datos también ofrecen cada vez más oportunidades de incluso emprender, ¿no?, y con datos, ¿no?, diseñar nuevas soluciones y nuevas propuestas de negocio al mercado, ¿no?, lo cual también pues, puede resultar bastante apasionante, ¿no? Hola, ¿se me oye? Sí. ¿Qué te parece utilizar Excel para almacenar una base de datos? ¿O te parece una cutrada? ¿Es mejor Access? Access también no sé si es muy adecuado. Yo, Access, hace 1000 años que no lo toco y a día de hoy te diría que habiendo otras muchas soluciones en el mercado como R, Python, otro tipo de herramientas, yo Access creo que no utilizaría, pero bueno, eso ya es un poco también gustos personales, ¿eh? Respecto a Excel, yo soy súper fan de Excel, o sea, nosotros como Data Scientist utilizamos otras herramientas, ¿no?, de programación, como R, Python, SAS, ¿no?, otro tipo de herramientas, depende también un poco de la empresa, ¿no? Pero yo soy súper fan de Excel, o sea, Excel creo que tiene un potencial brutal, creo que bien aprovechado es una herramienta súper potente, súper ágil y además, ¿no?, hoy en día viene complementado con otro tipo de soluciones como Power BI que te permiten, ¿no?, un poco, digamos, poner la agenda, ¿no?, al trabajo que realizas, ¿no?, con buenas visualizaciones de datos, etcétera, ¿no? Depende todo un poco también de la magnitud el tipo de proyectos que realices, etcétera, ¿no? A mí Excel me parece muy sencilla, muy ágil y que ofrece un montón de posibilidades. Yo también utilizo otro tipo de herramientas como herramientas de programación, ¿no?, que lo bueno que tienen es que el trabajo lo haces una vez, lo dejas escrito, digamos, es como si tú le vas dando las órdenes, ¿no?, al programa y luego cuando hay un fichero nuevo lo único que tienes que hacer es apretar un botón. Todos los pasos que hiciste en su día automáticamente se realizan solos sin que tengas que hacer nada de alguna manera, ¿no? Eso es
poco la ventaja que tiene la programación. Pero depende del tamaño de tu empresa y depende el volumen de datos que utilices y depende para qué utilices esos datos, a mí Excel desde luego me parece una herramienta estupenda. Entonces, aunque me has dicho que Access no te parece muy adecuado y te parece mejor Python, pero Python es un lenguaje de programación, ¿no? No es un programa en sí. Sí. O sí es un programa. Claro, es que depende un poco tú para qué necesites esos datos. Python efectivamente es un programa, es un lenguaje de programación. Sí, Python y R son lenguajes de programación. Entonces, de todo ese mogollón de herramientas de Big Data que hemos visto antes de 2020, así como parece que para visualizar datos, más o menos, te has quedado o has elegido Power BI, para almacenar los datos o registrarlos, ¿te quedarías con alguno en particular? Claro, es que depende un poco del tamaño de tu empresa. Por ejemplo, hay muchas herramientas de Business Intelligence que te permiten, ¿no? Pues eso, tener los datos con calidad almacenados para poder procesarlos, etcétera, etcétera. Pero claro, depende también un poco de la empresa y de, digamos, las peculiaridades que tenga, ¿no? El presupuesto 8 que tenga. trabajadores y 200.000 euros de facturación anual. Pues ¿Cuántos SQL. 8 SQL o trabajadores. Access. ¿Cuántos trabajadores tenéis? 8 trabajadores. 8. Ya. Es que yo, por ejemplo, no sé, depende del volumen de los Exceles que manejes, pero si tienes un volumen de datos que no sea muy grande, a mí Excel me parece que es una herramienta muy útil y muy sencilla, ¿no? O sea Luego que alguien para, apuntaba por ahí, pues, SQL, pues por ejemplo, pues sí, o sea, hay un Excel montón. para pequeños volúmenes te parece que está bien. A mí me parece que sí. Vale, pues eso es. Es lo que te digo, yo creo que es una herramienta súper democrática y que tiene un potencial muy grande, ¿no? Excel también te permite incluso automatizar un montón de cosas, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una herramienta que siempre está como, ojo, Excel, no sé qué, pues es que Excel, sin Excel no somos nada, ¿no? No sé, creo yo que... En mi opinión, Excel creo que no está preparada para almacenar, sí para procesar, sí, sobre todo grandes volúmenes de datos. Yo diría que es un poco Access. Hay empresas que utilizan Access, aunque esté obsoleta y nadie se acuerde de ella, pero sí que es verdad que Excel a la hora de almacenar ciertos volúmenes de datos se te va a quedar pequeño Claro, es que y no ahí te permite estamos. modelizar, excepto con bueno, digamos, Power Query o que son ya otras herramientas que ya saltas al Power BI. Bueno, yo he entendido que Luis, en principio, la parte de modelización y eso entiendo que no le interesa tanto, ¿no? Por lo que le he entendido, aunque podría ser. También hay herramientas que te permiten hacer modelos sin necesidad de programar, ¿no? Y claro, toda la parte más de infraestructura de datos, digamos, y toda esa parte, pues es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hay muchísimas soluciones en el mercado para almacenar los datos y que dependen también un poco, ¿no? Pues del volumen de datos que manejas, ¿no? Y de la facturación de la empresa, ¿no? Vale, gracias. Muy bien, Leire. Pues es que ricasco, la verdad es que ha sido muy, muy ilustrativa esta webinar. Nos ha ayudado a poner el foco, pero sobre todo creo que es un punto y seguido, porque creo que vamos a tener que estar hablando mucho sobre estos temas que como economistas vamos a tener que manejar en nuestras organizaciones. Y bueno, es un mar de dudas, pero dentro de este mar de dudas vamos a tener que ir buscando diferentes herramientas, diferentes iniciativas con las que podamos seguir abordando. Así que, pues qué ricasco por tu colaboración y bueno, ha sido un placer escucharte. Sí, a vosotros ha sido un placer y lo que hemos comentado, ¿no? Al final es un poco también por nuestra parte, herramientas pues hay miles, ¿no? Pero es más un poco esa inquietud, ¿no? Esas ganas de aprender, de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y de querer seguir haciendo cosas y yo creo que, bueno, pues que es un mundo que nos va a permitir afrontar, ¿no? Retos apasionantes y bueno, y que mucho ánimo a todas y a todos y nada, y muchísimas gracias por contar conmigo, Iluminada, encantada de compartir con vosotros esta horita y para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Eso es, pues nada, lo mismo, así que es que ricasco y
Es que ricasco a todos y a todas por vuestra participación y nada, nos ponemos a vuestra disposición para que nos enviéis vuestras sugerencias de cara a próximos eventos de este tipo de webinars que estamos organizando, así que nada, a vuestra disposición. Es que ricasco, guztioi. Zuei, agur.